Nunca he sido mucho de escribir, pero después de leer y oír sobre todos los buenos consejos que la gente recibe online hoy en día, tal vez. Quizás pedir consejo también me ayude. O si no, al menos me ayudará a ordenar mis propios pensamientos. Para hacerlo sencillo, estoy bastante seguro de que el nuevo centro de actividades de mi pueblo se está comiendo a la gente y escupiendo, no sé. No que no sean personas, tampoco son cambiaformas. Pero algunas de las personas que regresan están vaciadas, supongo que sería un buen término. No, debería empezar con un poco más de información de fondo. Hola, mi nombre es Idris, me gusta D&D, el senderismo, las películas de terror y que me dejen en paz. Me mudé de nuevo a este agujero negro de pueblo hace unos meses. Nací y crecí aquí, y tan pronto como pude, empaqué mis cosas y me mudé tan lejos como pude hasta que llegué a un océano. Juré que nunca volvería aquí. Quizás incluso lo creí, cuando era más joven. Sin embargo, aquí estamos de nuevo, y aunque ahora tenemos wifi, locales de comida rápida y más de un bar, en todo lo que importa, este lugar es igual que cuando lo dejé hace 20 años. Eso significa que este lugar se vuelve extraño. En la superficie, está bien. Otro pequeño pueblo más por el que puedes conducir en 10 minutos. Pero hay una razón por la que casi nadie nuevo se muda aquí, o los que lo hacen, se van poco después. Porque el pueblo tiene secciones boscosas entre los suburbios, justo al lado del centro. Porque algunos edificios antiguos tienen rejas de acero para cerrar las puertas por la noche, aunque un allanamiento de morada real es tan raro que es noticia de primera plana cuando sucede. Porque el bosque / parque / campo de golf local tiene una torre de mago, y el estanque en su centro solo tiene cisnes negros. ¿Te haces una idea? Hay una extraña corriente subterránea en este lugar, y si vives aquí, te acostumbras a ella y sigues sus reglas, o te largas de Dodge. Yo no me asusto con un poco de rareza o cosas espeluznantes. Si lo dejas en paz, la mayoría de las veces te deja en paz. O solía hacerlo. Ya no estoy tan seguro. Hace un par de semanas, recibí una llamada de Lisa, la esposa de mi primo Martín. Quería saber si había hablado con él últimamente. No lo había hecho, en realidad, aparte de que le gustaban algunos de mis comentarios en el chat familiar. Había estado todavía ocupado con la mudanza, arreglando la granja, organizando cosas para mi nuevo trabajo. La vida había sido agitada. Pregunto porque tú y Martín eran cercanos de niños. Sé que incluso mantuvisteis el contacto después de que te fuiste. Así que pensé, tal vez te habría hablado de lo que le pasa. Dijo Lisa. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? No lo sé. Simplemente está deprimido todo el tiempo. No quiere hablar de nada, no quiere hacer nada. Ni siquiera va a escalar rocas ya. Pude oír la preocupación en su voz. La cosa es que Martín es el único bicho raro de la familia al que le gusta el ejercicio, especialmente combinado con el peligro. Y es del tipo hablador y social. Qué bicho raro, ¿verdad? Así que lo que Lisa describía, definitivamente no era propio de él. Me disculpé con Lisa por no saber qué le podía pasar a Martín. Organizamos un almuerzo, así tendría una excusa para ir a verlo en persona. Sería menos raro que simplemente le llamara. Oye, ¿por qué estás deprimido? Ese almuerzo fue hace una semana y media. Salió bien. Lisa mantenía la conversación, Martín en su mayoría solo asentía y miraba a lo lejos, a menos que uno de nosotros le hiciera una pregunta directa. Intenté ser circunspecto, preguntando noticias generales de lo que había estado pasando con todos, ya que había estado fuera tanto tiempo. Me enteré de que muchos más de mis primos se habían mudado, o se estaban mudando de nuevo aquí de lo que había oído antes. Que el trabajo estaba bien, a pesar de la desaceleración porque el mundo se había puesto patas arriba últimamente. Que Martín había dejado de entrenar el club de escalada para niños. Demasiado ocupado para dedicarle el tiempo que se merece. Dijo. Después del almuerzo, quise preguntarle a Martín si quería sacar la vieja PS4. Estaba dispuesto a sufrir 1 hora o 2 de... Pon la pelota en el lado contrario del equipo.
sin sentido, para poder hablar con él a solas. Eso no salió bien, él ayudó a recoger los platos, y en cuanto Lisa y yo nos distraímos, se escabulló. Oí la puerta del dormitorio cerrarse arriba. Miré a Lisa, ella asintió. Lo hace. Dijo. Se tumba en la cama con el teléfono. Pero si le echas un vistazo, ni siquiera está navegando. Solo mirando la página que se abrió primero. ¿Desde cuándo le pasa esto? Quizás un mes. Un poco menos. Un día, regresó de la reunión del club de escalada como de costumbre, se fue directo a la cama, y a la mañana siguiente, estaba así. Al principio pensé que tal vez era una gripe de verano. De hecho, lo llevé a un médico, todo despejado. Pero... Se interrumpió. ¿Ha dicho algo extraño o preocupante, algo en absoluto? Nada, está bien. Cuando sabes que no está ni remotamente bien. Subí y llamé a la puerta del dormitorio. No hubo respuesta. Llamé de nuevo. Marty, ¿estás despierto? ¿Puedo entrar? Oí un Claro. amortiguado del otro lado y abrí la puerta. Martín estaba medio recostado en la cama, mirando su teléfono como Lisa había predicho. Parecía bien, simplemente completamente desinteresado. ¿Quieres venir a jugar FIFA conmigo? Nah. Dijo sin siquiera mirarme. Oh, vamos, sabes qué quieres. No es como si alguien más estuviera dispuesto a jugar a eso contigo. Estoy bien. Claramente, ser circunspecto no iba a funcionar. Me senté en la esquina de la cama. Tío. ¿Qué te pasa? Nada. Todo es normal. Respondió. Ok, para empezar, obviamente eso no es cierto. Segundo, ¿quién describe su vida como todo es normal? Eso es algo como, hola, compañeros humanos. Martín finalmente apartó la vista de su teléfono e intentó una pequeña sonrisa. Lo siento. Todo está bien. He estado cansado últimamente, eso es todo. Aplazamos el FIFA. Volvió a mirar la pantalla, sin esperar una respuesta. Sí. Está bien. Hablamos luego. Me levanté y salí, pero no cerré la puerta del todo. Me quedé fuera, mirándolo por la rendija de la puerta. Martín estaba tumbado en la cama, sosteniendo su teléfono, inquietantemente inmóvil. Sus ojos miraban la pantalla, sin moverse. Si su pecho no se hubiera movido, habría pensado que era una estatua de cera. Fue entonces cuando realmente empecé a preocuparme por él. Lo había tenido en el fondo de mi mente, siendo este pueblo lo que es. Pero no había creído realmente que pudiera ser algo anormal. Martín se crió aquí, igual que yo. Sabía cómo cuidarse. O debería haberlo sabido. Volví a bajar y me senté frente a Lisa en la mesa de la cocina. Ella me miró, expectante. Sí, no. Algo anda mal. Estuve de acuerdo. Ella asintió. Nos sentamos en silencio un rato, luego ella dijo. ¿Crees que es depresión? ¿O una crisis mental? ¿O...? Hizo una pausa y se sonrojó. Me siento estúpida al decir esto, pero, cuando me mudé aquí, Martín me habló de... Y soy escéptica, ¿verdad? No existe lo sobrenatural. Pero Martín insistía en que este pueblo es... como si hubiera algunas cosas que no son. El pueblo está encantado hasta la médula. Puedes decirlo. Ella me miró fijamente, levantando las cejas. No es realmente un secreto, si hablas con la gente de por aquí. Añadí. Ok. Entonces, ¿crees que es algo así? No lo sé. Quizás.
O se cayó y se golpeó la cabeza, y tiene la conmoción cerebral más extraña del mundo. Le prometí a Lisa que intentaría pensar en algo para ayudarle. Ella me dio un par de números de amigos de Martín y del otro entrenador del club de escalada. Ya los había llamado a todos, y ninguno le había sido de ayuda. Comprendí que yo había sido su último recurso. Llamé a sus amigos, como dijo Lisa, no sabían qué le pasaba a Martín. Los había estado ignorando, pero nadie podía pensar en una razón. La última llamada al entrenador tampoco dio ninguna respuesta, pero fue curioso. Él no sabía que Martín había dejado de entrenar, porque el club no había abierto desde la última vez que estuvo allí. Algún tipo de virus de verano circuló. 5 niños del club se enfermaron. Cancelamos las reuniones de la semana pasada para que nadie más cogiera lo que fuera. Y luego empezaron las vacaciones de verano. Sospechoso como el infierno, ¿verdad? Conseguí más números del entrenador, de los padres de los niños. Le pareció un poco extraño que los quisiera, pero aceptó la explicación de que Martín también había estado enfermo, y yo esperaba que alguien más hubiera obtenido un diagnóstico de lo que pasaba. Todavía no he podido contactar con los padres, pero como dijo el entrenador, es tiempo de vacaciones de verano. Todos están visitando amigos o encerrados en sus cabañas. Al menos, eso espero. Porque después de esa llamada, fui a visitar el centro de actividades donde está el club. Todavía están abiertos, a pesar de que los clubes y equipos oficiales están de vacaciones. Y fue entonces cuando supe que Martín, y probablemente los niños también, estaban en un gran problema. Tengo que explicar un poco la historia del pueblo para que el resto de mi historia tenga sentido. Siento si os resulta aburrido. La zona industrial más antigua del pueblo se llama Sunnyside. Ese no es su nombre real, pero así la llama todo el mundo coloquialmente, porque está entre una colina rocosa al norte y la orilla del lago al sur. Por lo tanto, siempre estaba directamente al sol y a salvo de los vientos del norte. Uno pensaría que algo tan agradable se usaría para residencias, ¿verdad? Sí, se intentó. La zona se estableció por primera vez a mediados del siglo XIX, cuando el pueblo comenzó a crecer hacia ese lado del lago. Un inversor de fuera de la ciudad llegó y construyó una mansión señorial en la colina y grandes fincas de verano junto al lago. Planeaban venderlas como retiros campestres a gente rica. No recuerdo el nombre de la familia de memoria, pero también compraron o expulsaron a los agricultores para convertir sus tierras en modernos campos de remolacha azucarera. Desde el principio, no fueron bien recibidos por los lugareños. Su mansión se incendió solo un año después de que terminara su construcción. Un año exacto, según la historia. Reconstruyeron, tenían el dinero. 2 años exactos después de que terminaron las reparaciones, la casa se despertó con un horrible estruendo y gritos. Los taladros comunes de la casa habían infestado literalmente las vigas del techo. El techo se dio justo encima de la habitación de los niños. Su hija mayor sobrevivió, pero ninguno de sus hermanos lo hizo. Los años tampoco habían sido amables con las otras familias que vivían en Sunnyside, enfermedades, lesiones. Una casa vio cómo su establo se hundía en el suelo después de una inundación primaveral. No pudieron sacar los caballos, la tierra estaba tan húmeda que se escurría cuando intentaban cavar. Los rebuznos de los caballos moribundos los persiguieron durante días, hasta que el último, misericordiosamente, se ahogó. Se hizo cada vez más difícil para las familias mantener la ayuda, a medida que corría la voz. Cuando la señora de la mansión tomó a su hijo restante y se fue, la mayoría de las casas de verano ya estaban vacías. Había planes de convertir toda la orilla del lago en más campos de remolacha azucarera, ya que el rendimiento de los campos existentes había sido mucho menor de lo esperado. El inversor no estaba dispuesto a rendirse todavía. Había hundido tanto dinero en la empresa que no iba a permitir que pequeños contratiempos como la muerte súbita, la podredumbre de la remolacha o la pérdida de su familia lo disuadieran. Se duplicó, contrató arquitectos y constructores de Gran Bretaña y los puso a diseñar y construirle una refinería de azúcar en el, ahora mayormente abandonado, Sunnyside. Les llevó años terminar la construcción. Era difícil encontrar trabajadores dispuestos a pisar la zona, y toda la construcción estuvo plagada de percances y desastres cada vez más improbables. Al final, a pesar de las probabilidades, lo consiguieron. El día de la ceremonia de apertura de la refinería, no se pudo encontrar al propietario.
No se había acostado en su cama, su ropa de día estaba cuidadosamente doblada en el tocador. La fiesta planeada se convirtió en una operación de búsqueda. A última hora de la tarde, lo encontraron. Cerca de la cima de la colina, había un granero que había caído en desuso después de que terminara la construcción de la mansión. La puerta estaba atornillada por dentro, lo que alertó a los buscadores de que algo andaba mal. Cuando lograron abrir las puertas a hachazos, allí estaba. Colgaba de una soga en las vigas, a 15 pies de altura. Cuando finalmente encontraron una escalera lo suficientemente alta como para bajarlo, su cuerpo estaba tan descompuesto que se desmoronó en el momento en que lo tocaron. Se precipitó, se derrumbó en un montón y salpicó a los invitados /diagonal curiosos ya traumatizados con vísceras. A diferencia de incendios anteriores, sabemos que el incendio del granero la noche siguiente no fue un accidente, sino un esfuerzo conjunto de todo el pueblo. Eso es un homicidio. Después de su horrible comienzo, ha sido una zona industrial /diagonal lo que necesite un espacio de alquiler barato en su mayoría descuidada. Talleres de coches, una fábrica de galletas que se construyó sobre los huesos de la antigua refinería de azúcar, aserradero, mercadillos, festivales de día. Lugares transitorios, donde nadie pasa mucho tiempo, y con propietarios con nervios de acero, o que no son de por aquí y no saben nada mejor. Esos no duran. No sabía el nombre de la calle cuando lo busqué en Google, eso era nuevo, pero supe exactamente dónde estaba el centro de actividades cuando lo vi en el mapa. Era el edificio que había sido el antiguo almacén de las remolachas azucareras, construido donde la tradición decía que había estado el establo hundido. Cuando era adolescente, la mitad del edificio estaba abandonada y derrumbada, y la otra mitad tenía el mercadillo más espeluznante que uno pudiera imaginar. 2 pisos de viejos suelos de rejilla de acero, repletos de todo, desde muebles de la época victoriana hasta baratijas chinas baratas. Me encantaba ese lugar, rara vez y en pequeñas porciones. Fui a ver el lugar. No estoy tan versado en la antigua tradición como podría, pero tampoco soy un idiota. Me aseguré de llegar exactamente al mediodía, con el sol en lo alto y las sombras cortas. Llevaba mi cuchillo de pesca metido en la bota, por si acaso. La zona parecía que el tiempo se había detenido desde la última vez que la visité. Los edificios de la fábrica pintados de beige, ahora manchados de hollín, se alzaban sobre aparcamientos cubiertos de maleza. Las ramas de los sauces rebeldes intentaban invadir las aceras agrietadas. Solo los letreros de las tiendas habían cambiado, y la sinuosa carretera que pasaba por los almacenes ahora tenía intersecciones con nombres donde se ramificaban caminos de tierra. El almacén de remolachas estaba al final del último camino de tierra antes de un callejón sin salida. El extremo derrumbado del edificio había sido despejado, pero no habían hecho nada con las paredes restantes. Parecía que alguien había tomado un gran cuchillo y había cortado el edificio por la mitad. Los extremos de las tuberías y las vigas de soporte sobresalían de la pared de ladrillo sin pintar. No vi ninguna señal del centro de actividades, pero detrás del edificio había algunos coches en un aparcamiento. Aparqué a un lado de la carretera y rodeé el edificio. ¿Pero qué demonios? No quise decirlo en voz alta, pero demonios. Había encontrado el centro de actividades, y era algo. La pared trasera del edificio, donde estaba la antigua zona de carga, se había convertido en la entrada al centro. Habían añadido escaleras y puertas de cristal a la bahía, pero eso no fue lo que me asustó. Habían pintado toda la pared trasera como su letrero. ¿Conoces a los payasos de todas las historias de terror de payasos, de siempre? Pelo rojo, cara pálida, nariz roja, ojos muertos que están listos para absorber tu alma. Eso. Ese era su mascota, pintado de 2 pisos de altura en el lateral del edificio, con un bocadillo sobre la puerta que decía: Bienvenido a Fan House, centro de actividades y gimnasio Sunniside. Genial, genial. Me gustaba cuando el mal dejaba muy claro lo que era. Si no hubiera sido Martín el que estaba en problemas, habría archivado esto como claramente no mi maldito problema. Entré en la casa de la diversión. Dentro hacía fresco y era agradable, a pesar del calor abrasador que habíamos estado sufriendo durante semanas. No vi a nadie, pero pude escuchar sonidos del pasillo que tenía un cartel que decía: Gimnasio y duchas.
Caminé hacia el mostrador de información, buscando un timbre. No encontré un timbre, pero en su lugar encontré a un joven empleado, desplomado detrás del mostrador, mirando algo en su teléfono. Hola, ¿busco ayuda? Dije, y lo hice casi caer de su silla. Sí, lo siento, hola. Lo siento, no te oí entrar. Dijo, alisándose la camisa y metiendo rápidamente el teléfono en el bolsillo de su pantalón de chándal. ¿Busca una membresía de gimnasio? ¿O uno de nuestros clubes de actividades? ¿Tenemos vacantes en ambos? Continuó. Todavía no estoy seguro, tal vez. Solo estaba por el barrio, pensé en venir a ver el mercadillo que solía haber aquí. Pero parece que ha cerrado. Sí. El mercadillo cerró el año pasado, fue cuando el señor Bai compró el edificio. Abrimos esta primavera, cuando terminaron las renovaciones. Oh, qué pena. Me gustaba ese lugar. Parece que tenéis algo genial aquí, sin embargo. El viejo gimnasio junto al río es un vertedero. Dije y esperé que fuera tan cierto como hace 20 años. ¿Qué tipo de clubes tenéis? El chico revolvió el mostrador hasta que encontró un folleto. Tenemos muchos. Hay parkour, y minigolf, y bolos, y escalada, y estamos planeando abrir pronto una sala de escape temática rotatoria. Me entregó el folleto, me lo guardé en el bolsillo sin mirarlo. Me gusta la idea del parkour y la escalada. ¿Son solo para miembros del club, o puedo visitarlos individualmente? Pregunté. Vendemos entradas de un día, pero recomendamos unirse a uno de los clubes. A veces está un poco tranquilo aquí fuera de ellos, y aún no tenemos cámaras instaladas en las instalaciones. Así que podría ser arriesgado escalar o hacer parkour sin un observador. Asentí, fingiendo interés. Eso tiene sentido. ¿Podría ir a ver las salas primero, antes de decidir? El empleado hizo una pausa, luego asintió. No veo por qué no. Todos los clubes y cursos están de vacaciones ahora mismo, así que no molestarás a nadie. Estoy seguro de que al señor Bai tampoco le importaría. Me entregó una tarjeta de plástico de color verde pálido. Aquí tienes un pase de un día. Te lo activaré y valdrá para todas las zonas públicas de hoy. Gracias. Y disculpa, tengo que preguntar, ¿qué pasa con el payaso? Hizo una mueca. Creo que fue idea del dueño, una broma. Lo sé. Pensó en poner un letrero normal, pero durante las renovaciones se inspiró, dijo, para darle al lugar ese divertido toque retro de la vieja escuela. Esa no es una palabra que yo usaría para describirlo. Nadie más lo hace. Pero es su negocio, así que... El chico se encogió de hombros y volvió a mirar su teléfono. Le di las gracias de nuevo al chico y me aventuré más adentro del edificio. El vestíbulo principal tenía letreros que indicaban diferentes pasillos, parkour y escalada, bolera, el gimnasio mencionado, vestuarios. El letrero del minigolf señalaba fuera del edificio, hacia la orilla del lago. Seguí las indicaciones hacia la zona de escalada. Al final del pasillo, una vieja puerta de metal se abría a un vasto espacio abierto. Tengo que reconocerles que el lugar había quedado increíble. Las paredes estaban cubiertas por completo con vías de escalada de diferentes estilos. Una moderna y elegante con agarres de plástico, otra utilizaba la pared de ladrillo original con ladrillos añadidos que sobresalían. Una estaba pintada para parecer una cascada con rocas. No había nada raro en la sala, al menos no lo noté. Estaba limpia, pero era simplemente una habitación. Caminé un rato, revisando detrás de las paredes de escalada y escuchando si había algo extraño. Lo único detrás de las paredes eran poleas y escaleras de emergencia, y no podía oír nada más que las unidades de aire acondicionado de tamaño industrial y golpes amortiguados desde el gimnasio. En la pared por donde había entrado, había otra puerta con un candado electrónico. Vestuario. Estaba pintado sobre la puerta. Se abrió con un suave pitido cuando pasé mi tarjeta por el candado. Hola, ¿hay alguien aquí?
Grité, pero no obtuve respuesta. El vestuario sin ventanas estaba vacío, las luces se encendieron al entrar. El lugar era todo cromo y azulejos blancos. El suelo blanco brillaba, al igual que los bancos de madera pulida que se apoyaban contra las taquillas metálicas del lado derecho. La pared opuesta era un espejo de suelo a techo impecable, aunque ligeramente desalineado. Me produjo un extraño vértigo, viendo las taquillas y a mí mismo repetidos hasta el infinito en el reflejo tambaleante. Sacudí la cabeza y miré hacia otro lado. Algunas de las taquillas tenían cerraduras electrónicas y números, pero otras eran para llaves normales. Estas tenían etiquetas con nombres pegadas en la parte superior, supuse que serían para los habituales y los entrenadores. Las revisé una por una, hasta que encontré una etiqueta que decía: Marten V. Después de asegurarme de que no veía ni oía a nadie acercarse, saqué mi cuchillo y lo metí en el hueco entre el marco de la taquilla y la cerradura. Giré el cuchillo de lado y hacia arriba. El pestillo se dio casi al instante, deslizándose hacia arriba hasta que la puerta se abrió con un golpe metálico. La taquilla estaba casi vacía. Una foto de Marten y Lisa sentados en un columpio del porche estaba pegada en la puerta. En los estantes, Marten había dejado una botella de champú y jabón, una toalla, y en el fondo de la taquilla estaban sus zapatillas de escalada. Miré las zapatillas y fruncí el ceño. Algo andaba mal con ellas, pero no podía averiguar qué. Las cogí y las giré en mi mano. Zapatillas profesionales elegantes, con cordones de neón y plantillas ergonómicas. Las suelas de las zapatillas estaban cubiertas de barro. Espera un momento. Barro. En una sala de escalada cubierta. Toqué el barro y mi dedo se humedeció ligeramente. Cogí la toalla de Marten y empecé a recoger apresuradamente sus cosas en ella. Cuando puse la foto encima de mi botín, me di cuenta de que se había quedado en silencio. No más golpes rítmicos de pesas, ni siquiera oía el aire acondicionado. Las luces parpadearon una vez, rápidamente. Bueno, mierda. Lentamente, con mesura, envolví la toalla en un bulto y me di la vuelta. La habitación era como se suponía que debía ser, pero su reflejo, no tanto. Me tomó un momento entender qué le pasaba, la misma habitación, los mismos bancos, las mismas taquillas. Pero no yo. El impoluto espacio blanco estaba vacío dentro del espejo, y juraría que los reflejos seguían extendiéndose y repitiéndose más y más a medida que observaba. Giré la cabeza hacia la puerta, negándome a mirar los espejos, y me dirigí hacia la salida. De repente, oí un sonido de chapoteo al dar un paso. Miré mis pies. Agua y limo se estaba acumulando entre los azulejos. Corrí el resto del camino hasta la puerta, sintiendo en cada paso que el suelo cedía un poco más, salpicando agua fangosa. Pasé la tarjeta. La puerta emitió un triste Beep. Y no se abrió. Mierda, 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 mierda. Sostuve la toalla de Marten en una mano, mi cuchillo y la tarjeta en la otra, y miré el espejo. El barro que cubría el suelo se extendía hasta el reflejo. No. Estaba goteando de él. Llegaba hasta donde podía ver, subiendo rápidamente en el lado del espejo. Entre los bancos y las taquillas, unas cañas sombrías, casi translúcidas, se mecían en la distancia. Y algo más. Una figura se acercaba desde lo más profundo del reflejo. Algo alto, delgado, apenas más oscuro que su entorno, se acercaba a mí. Busqué a tientas detrás de mí con la tarjeta. Esta vez la puerta ni siquiera se dignó a pitarme. No soy de esta casa. Grité a la forma que se acercaba. Soy de las viejas familias del solar de Green River, no tengo disputa contigo. Podía sentir el viento soplando del espejo. Olía a tierra mojada y llamó. La forma estaba más cerca ahora, y ella y las cañas estaban ganando color y sustancia. Era claramente no humana, aunque con forma humana. No parecía oírme, o no le importaba. Me disculpo por mi intrusión. ¿Puedo irme en paz, por favor? Intenté de nuevo. Ninguna reacción. El barro ya estaba lo suficientemente alto como para filtrarse en mis zapatos. Mira,
Soy un hombre sencillo al que le gustan las soluciones sencillas. Dejé mi paquete y mi cuchillo encima de una de las taquillas. De verdad que lo siento por la afrenta. Dije, agarrando uno de los bancos. Con todas mis fuerzas, lo tiré al espejo. Por un momento, el reflejo se detuvo. Las cañas se detuvieron a mitad de vaivén, el viento cesó. Luego aparecieron grietas en la superficie del espejo y la pared implosionó en 1000 fragmentos. Parpadeé. El barro había desaparecido. La habitación estaba normal, excepto sin espejo. Los golpes rítmicos del gimnasio comenzaron. Mis zapatos seguían mojados. Cogí la toalla, pasé la tarjeta de nuevo. Y salí corriendo de allí, pasando justo por delante del empleado que corría hacia el vestuario. Quemé todas las cosas de Martín. En la primera fogata que encontré junto al lago. A última hora de la misma tarde, Lisa me envió un mensaje. Gracias. Así que supongo que eso lo resolvió. Pero el centro de actividades va a ser un problema grave. Tanto a nivel general como personal. Esta mañana, cuando fui a afeitarme, por una fracción de segundo, no estaba en el reflejo. Y mi alfombra del baño estaba empapada. He roto todos los espejos de mi casa, pero no creo que eso vaya a ser una solución permanente.